I see trees of green.
Va a cambiar de color verde.
Hola, buenas tardes. Gracias por venir, agradecemos mucho su tiempo, una disculpa por la pequeña demora y bueno, también valoramos que estén aquí, sabemos que luego es un poco complicado el tema del tráfico y bueno, que no vivimos en la ciudad más tranquila del mundo, pero la amamos, ¿no? Me presento primero, mi nombre es Jorge Neri, coordino varios programas dentro de la Junta de Asistencia Privada, como es el programa de voluntariado, programa de servicio social, canalización de donativos y proyectos productivos. Justamente estamos hoy aquí para hablar en nuestra sexta tarde de encuentro denominada Emprendimiento e Innovación Social, que tiene mucho que ver con esta parte de proyectos productivos y las estrategias que generan para llevar a cabo sus objetivos sociales. En esta tarde contamos con 3 expertos que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí y nos hablarán justamente sobre el emprendimiento e innovación social, tema que consideramos de gran relevancia ya que nos permite repensar e impulsar iniciativas que abordan problemáticas sociales que cada una de ustedes, de sus instituciones de asistencia privada, atienden. Ahora me permitiré presentarles a nuestros destacados invitados. Voy a empezar por Bézier Cerón Tobar. Ella cuenta con 8 años de experiencia en proyectos de innovación para clientes como Roche, L'Oréal, Cemex, para proyectos de desarrollo social, estatales, municipales y federales. En 2010, el proyecto a su cargo acerca de la reconfiguración social rumbo a la construcción de la refinería Bicentenario fue seleccionada semifinalista del Premio Nacional Vivir Mejor. En 2011, su experiencia en rescate de espacios públicos fue reconocida por la ONU y expuesta como ejemplo de proyectos exitosos en el encuentro de México con la Unión Europea sobre cohesión y sustentabilidad en las ciudades. En 2013, cofundó la plataforma de colaboración Ciudad 88 TV. En 2016, desarrolló junto con Nodus Technology Transfer Office el proyecto Innovation Town de democratización de la innovación pública para gobiernos municipales. Actualmente se desempeña como coordinadora de innovación en Sarape Social, B Corp, de Ideas con Causa. Fue seleccionada para formar parte de la RELIS, Red Latinoamericana de Innovación Social desde el sector público. Ha impartido ponencias y talleres de innovación en foros como Campus Party, InnovaZone, Festival de Innovación Epicentro, ELIS, Encuentro Latinoamericano de Innovación Pública, la Cámara de Comercio Española, la Secretaría de Educación Pública, entre otras. Bézier, bienvenida. Continuamos con Cintia. Cintia Carla Aguilar Orozco. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, directora y cofundadora de Ideal Social Tercer Sector, Educación y Negocios. Cuenta con experiencia en el desarrollo y aplicación de programas de empoderamiento, creación de capital social, gestión de equipos, desarrollo económico y comunitario para ONGs y empresas sociales para potenciar su impacto a través de la innovación social. Brinda consultoría y capacitación en el armado de planes de negocio para proyectos productivos, desarrollo e impartición de programas para fortalecimiento de ONGs y es fundadora del programa de empoderamiento. En D365 fungió como facilitadora y coordinadora de proyectos en el programa D31. Se ha desempeñado como CEO y fundadora de experiencias Bazooka y Project Manager en Mujerón Emprediem, México. Cintia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y por último, sin ser menos importante, les presento al licenciado Luis Arturo Campo Carapia. Él es consultor certificado por Conocer y fundador de SACSA, Servicio Público de Apoyo Corporativo SADCB, quienes han colaborado con la UNAM en el proyecto Incubadora de la Facultad de Contaduría y Administración, que funge como Centro Nacional de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa, CENAPYME, en temas de mercadotecnia, administración y procesos como proyectos orientados al desarrollo y emprendedores y estrategias de profesionalización y consolidación de pequeños y medianos empresarios con resultados muy positivos. Consultor en temas de operación bancaria y financiera, planeación estratégica, servicios bancarios, procesos, TI, seguridad de TI, auditoría, informática, procedimientos, competencias laborales y capacitación. Y también es coautor del libro De Emprendedor a Empresario, Haga que su negocio sea negocio, publicado por Editorial Patria. Luis, bienvenido, muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente y gracias por este valioso tiempo que nos brindan. Ahora hablaremos un poco sobre su trayectoria, en qué han sido emprendedores y o cómo han innovado en el sector social. Empezamos por ti, Bézier.
Parece que está apagado. Bueno, un poco sobre la trayectoria. Realmente la presentación no la traigo preparada con esa pregunta, pero les cuento un poquito. Yo tengo 34 años, mi primer empleo fue en el gobierno y fue hace más o menos 11 años, cuando todavía no se hablaba del tema de innovación social. Sin embargo, todos los que hemos trabajado en innovación social no necesariamente somos recientes, seguramente ustedes lo saben tanto como yo, y por eso es que yo les quería hablar de innovación social desde otra perspectiva. En el inicio de los tiempos, toda la energía estaba contenida en un solo punto infinitesimal. Luego, ¿qué pasó? Que esa energía comenzó a expandirse, ¿no? Según esta teoría, a partir de ese momento, todo lo que existe en el universo está en continua evolución. La innovación social es muy parecida a la evolución. Pensemos en una cosa muy sencillita. ¿Cómo se percibía el universo antes de que existiera el ojo humano? Sí, ¿eso qué tiene que ver con innovación social? Si ustedes recuerdan, antes del ser humano existió el pez y antes del pez la ameba. Bueno, la realidad de la ameba era menor que la realidad del pez y la realidad del pez era menor que la realidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el organismo obtiene de la realidad tanto como pone en ella. Lo voy a repetir otra vez. El organismo obtiene de la realidad tanto como pone en ella. Es decir, que cada uno de nosotros ponemos en la realidad lo que somos capaces de ver. ¿Ves? Sí, ¿eso qué tiene que ver con la innovación social? Ver. El hombre solamente puede acceder a lo que es capaz de ver. La innovación social, como les digo, es muy parecida a la evolución. ¿Por qué? Porque se trata de descubrir sensibilidades, de hacernos preguntas correctas, sobre esas preguntas problematizar cosas y sobre esos problemas generar soluciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas preguntas, como las que les hice al principio, son una gran oportunidad para la innovación, ¿cierto? Es decir, que toda la innovación es sobre la gran importancia de tener un alma pionera. Pionera, ¿qué significa esto? Abrir camino a otras personas. Pionero. Es todo acerca de abrazar lo desconocido y ser el primero en intentar valientemente algo. Bueno, yo vengo de Zarape Social y nosotros todos, desde el director, los coordinadores, los líderes de proyecto, los que estamos en campos, nos consideramos almas pioneras. Porque hace más o menos 7 años nosotros descubrimos que si queríamos transformar la realidad, teníamos que aprender a cómo hacerlo. Tener una metodología para hacer esto. Si queríamos hablar de innovación social, también teníamos que hablar de diagnósticos, también teníamos que hablar de las personas, también teníamos que hablar de cómo ejecutar nuestras acciones con las personas, no solamente para, sino con ellas, y también cómo evaluar lo que estábamos generando. Entonces, ¿qué creamos? Creamos una agencia de ideas con causa que transforma o trata de transformar e incidir en la transformación de la sociedad a partir de metodologías de creatividad e innovación aplicada. Eso es lo que hacemos nosotros. Quizá que todavía no queda tan claro. ¿Puedo seguir o me interrumpes cuando ya me tenga que callar? Perfecto. Muy bien. Para hacerlo como más cercano, me gustaría que todos, incluyendo mis compañeros ponentes, pensemos en algo que se nos presenta ahora como un problema, ya sea en nuestras asociaciones, en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas o en nuestra vida.
algo que se nos presenta ahora como un problema. Algo que nos mueve desde adentro, desde lo profundo. Quizá algo que nos ponga triste o que nos gustaría cambiar también es súper válido como motor del cambio y la transformación. Hay quienes pueden pensar en algo que les molesta, ¿no? Dice este gran innovador Uri Levine, enamórate del problema, no de la solución, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque dice, cuando tú te enamoras del problema, de esto que te está moviendo desde adentro, entonces vas a construir todas las posibilidades para solucionar eso que te está moviendo, ese problema. Si te enamoras de la solución, lo que va a pasar es que solamente vas a pensar en tu solución, te vas a casar con ella y vas a pegar las soluciones sobre cemento, ¿no? Entonces no te va a dar la oportunidad de construir alternativas, de innovar socialmente. Si te enamoras del problema, sí, porque todo lo que hagas, todos los esfuerzos van a ir encaminados a solucionar lo que estás queriendo solucionar. Entonces, digamos que el primer paso para la innovación fue esa. Entonces, ¿nosotros qué nos preguntamos? Nos preguntamos cómo usar la creatividad para proyectos sociales en México, ¿no? La creatividad de la innovación aplicada, pero con una metodología. Estos somos nosotros. Somos más o menos como 40 personas que trabajamos en Guadalajara, en Ciudad de México y en Querétaro. Ahorita estamos abriendo también una sucursal en Argentina. ¿Y qué queremos? Pues ser las mejores empresas, no del mundo, sino para el mundo. Somos una B Corp, como me presentaste, muchas gracias. ¿Qué significa? Que aunque somos una empresa, tenemos que guardar ciertas características que nos identifiquen como una empresa social. No una empresa socialmente responsable, una empresa social, es decir, que generemos transformación en la medida que trabajamos. Estos son algunos de nuestros empresas hermanas B Corp. Entonces, les decía, somos una agencia que transforma realidades sociales. Tenemos esta cobertura, ¿no? Gracias a que nos aliamos con un grupo empresarial muy grande que se llama Grupo MAP, podemos trabajar en todo el país. Eso nos dio fortalecimiento económico para que nosotros, comenzando como una empresa pequeña, fuéramos cada vez teniendo pues, más certidumbre en lo que podíamos ofrecer, ¿no? Es decir, que si alguien nos pide, por ejemplo, trabajar financiando un proyecto de un año, pues lo podemos hacer porque tenemos este socio económico que nos permite esa certeza, ¿no? Estos son algunos de nuestros clientes. Somos agencia de techo, por ejemplo. Trabajamos también con gobiernos en iniciativas, sobre todo que tienen que ver con cuestiones de rezago social, de cultura de paz, etc. Y muchísimas preguntas nos hemos hecho, por ejemplo, ¿cómo podemos aumentar las políticas públicas de innovación en el país? Y eso lo hemos contestado con proyectos, ¿no? Ahorita se los voy a enseñar porque creo que todavía no es momento. Pero bueno, creemos que no hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su momento. Es decir, creemos totalmente en que la innovación solamente es innovación cuando genera impacto. Y pues aquí le voy a parar para que podamos tener más tiempo de platicar. Muchísimas gracias, Bessie. Muy interesante lo que nos comentas. Realmente el tema de innovar y hay que ser pionero, digo, nunca lo había relacionado de esa manera, pero tiene todo sentido y agradezco que nos compartas toda esta experiencia y esa manera de ver la vida que luego no es tan fácil verla así. Muchísimas gracias. Si quieres, para seguir el orden de seguimos con Luis, si te parece, Cintia, y ya después para seguir como la hilerita, ¿les parece bien? Si Luis nos quieres comentar tú, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por su tiempo. Mi historia es mucho más sencilla. Yo era un feliz empleado bancario hasta 1994, de los que reciben su sueldo en cuentas de cheques de cortesía. Un día me invitan a trabajar a un banco nuevo, lo que es Banco ICSE. Renuncio, empiezo mi proceso de incorporación el 1 de diciembre del 94. El día 14 ocurre el error de diciembre y el resto pues, ya se lo pueden imaginar. Se acaba la oportunidad y me veo obligado a emprender. ¿Sí? Y la verdad es que fue un emprendimiento lleno de accidentes, de errores y de muchas cosas que si yo hubiera sabido algo de lo que sé ahora, pues seguramente hubiera sido menos tortuoso y un poquito más fácil, ¿no? más
clara la idea de emprendimiento. Yo he sido maestro universitario en paralelo los últimos 25 años y en el año 2004 tengo la suerte de llegar a la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus de Valle de Chalco, que es una zona bastante vulnerable, y me asignan la materia de emprendimiento y de plan de negocios. Entonces empiezo a trabajar con los jóvenes. Hay muchos proyectos de corte social, sobre todo proyectos de jóvenes de diseño industrial orientados a la generación de prótesis, porque son personas de escasos recursos y que tenían algún familiar con problemas serios y que pues se metieron a estudiar diseño para ver si les podían diseñar alguna prótesis o algo que les ayudara. Y tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos de tesis que desembocaron en cosas que creo que son útiles, ¿no? Uno de ellos es una chica que diseña una estación de trabajo para personas con problemas de desplazamiento y desde la silla de ruedas puede hacer toda la labor de corte y confección sin moverse, ¿no? Y además con medidas ergonómicas, sin problemas para poder trabajar, porque ustedes saben que las mesas de costura son muy altas y una persona en silla de ruedas pues, le queda muy incómoda. Otro fue un joven, no sé si han visto los retenes estos que pusieron para bicicletas, que son unas X, y él lo diseñó con materiales reciclados y el gobierno de la ciudad se lo tomó para hacer los paraderos de las bicicletas. Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia. Tengo alrededor de 15 años trabajando en proyectos de emprendimiento, tanto de tipo productivo, económico, digamos, rentable y de corte social. Y cuando hicimos el libro, a mí me pidieron que generáramos material para los jóvenes que hacían planes de negocios, porque la literatura que había era casi toda española, argentina, chilena, y hicimos el material como un curso de capacitación. Cuando lo concluimos nos dicen que ya no, y nos quedamos con el material en la mano. Entonces yo trabajo como revisor técnico de Editorial Patria, se los llevé, coincidió con que estaban revisando obras de emprendimiento algunas entidades, por la razón que ustedes quieran les buscó de nosotros, y nos editaron. Y digamos, es un poco el antecedente de lo que hacemos a nivel de emprendimiento social. A mí me preguntaban que si existía alguna metodología para el emprendimiento. Hay muchas. Las más comunes son el Canvas, que hizo el señor Alexander Osterwalder, que es un catedrático del MIT, y en donde la idea es que el proyecto tenga una consistencia conceptual para el usuario y que le haga sentido lo que quiera hacer. Que lo que quiera hacer en volumen y en importe sea congruente con lo que requiere para poderlo generar. Y al final, bueno, es una herramienta muy versátil porque permite hacer ajustes de manera muy rápida hasta que la idea tenga sentido y a partir de ahí a poderla bajar a más detalle. La otra es el plan de negocios tradicional, que para proyectos de tipo social, pues normalmente se utiliza la metodología de Ashoka, en donde se presenta un resumen ejecutivo, qué es la organización, qué es lo que se quiere hacer, la parte del mercado y del mercadeo, quiénes van a ser los titulares de cada una de las funciones, la cuestión financiera, de qué se tiene, qué les falta y cómo pretenden fondearse, la parte de los riesgos y las oportunidades, que también es importante, que estén conscientes del inicio de qué se puede y qué no se puede, o qué les puede salir en el camino, y finalmente el programa de implementación. A nivel de cuándo es el mejor momento de emprender, les digo, a mí me tocó, pues ahora sí que a fuerza, ¿no? No tuve así como que mucha lección ni mucho tiempo para pensarle, pero ya viéndolo con un poco más de calma, yo creo que el punto de arranque debe ser el sentido que queremos darle a la vida y para que ésta tenga el verdadero sentido que nosotros le queremos dar. Y complementado con lo que dicen personajes como la Madre Teresa de que el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de esta señora que dice que amar lo que se hace y sentir que es importante, qué placer puede haber más grande, ¿no? Que lo dijo la señora Katharine Graham, que no sé si la recuerdan, pero es la persona que era la editora del New York Times cuando el asunto del Watergate, ¿no? Y que cuando sale a la luz este problema, le ofrecen todo tipo de alternativas, sufre todo tipo de presiones y ella se mantuvo pues, con los resultados que ya todos conocemos. ¿Y eso por qué? Pues porque el servir no es nada más lo que uno sabe o hace, ¿no? Sino es lo que uno es.
De forma que el señor Huxley dice que hay solo una pequeña parte del universo de la que se sabe con certeza que puede ser mejorada, y ese es uno mismo. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Pues yo creo que depende básicamente de dos elementos. La primera es identificar una necesidad, ¿no? Y que para bien o para mal estamos en una sociedad con grandes polarizaciones y para donde volteemos duele, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Y la otra es que sea compatible con la pasión de cada uno de nosotros, ¿sí? Y la pasión está alimentada por interés y por el propósito que tengamos como promotores sociales. De suerte que una universidad puede ser una persona o una entidad aliada para el emprendimiento, yo creo que bajo dos condiciones. La primera es que se incorporen las materias de emprendimiento desde el inicio de la carrera, porque en las universidades, sobre todo en las públicas, son materias de los últimos 2 semestres, cuando el joven ya lo único que está pensando es en salir y toma la materia de emprendimiento como un requisito nada más, ¿no? Es difícil que en 6 meses se cristalice un proyecto. Entidades privadas como el TEC de Monterrey lo incorporan desde el primer semestre y lo van trabajando toda la carrera. La segunda es vincular el currículo al desarrollo del proyecto. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto social y llevo economía, la economía la aplicamos a mi proyecto social. Si llevo contabilidad, la aplicamos a mi proyecto social. Si llevo mercadotecnia, la aplicamos a mi proyecto social. Y entonces eso va permitiendo que el proyecto al final sea un proyecto mucho más depurado. En cuanto a tips para emprender un nuevo proyecto, yo creo que el talento es solamente una parte, ¿no? Porque nos dices que no tengo talento, ¿no? Pues el talento lo puedes o no tener y es algo que te da la naturaleza o no te lo dan. Yo creo que todos tenemos alguno, cuando menos. Pero lo más importante es que exista el compromiso, que se traduzca en esfuerzo, que nos permita desarrollar una habilidad y otra vez esa habilidad con más esfuerzo nos va a permitir llegar a los logros que estamos persiguiendo. De tal suerte que la perseverancia y la pasión son mucho más fuertes que el talento. Ustedes recordarán al señor Jordan, que era una estrella del básquetbol, y él decía que ha fallado más de 9,000 tiros en su carrera, perdió casi 300 juegos, 26 veces le confiaron el tiro para ganar el juego y lo falló. Dice, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso es por lo que tengo éxito. O sea, aquí el punto es ser perseverante, ¿sí? Y que esa mentalidad de crecimiento se traduzca en un diálogo interior optimista que nos lleve a la perseverancia ante la adversidad. Y el manejo de la resiliencia. Entonces, todo lo que nos pasa lo podemos tomar o como algo para sufrir o algo para aprender. Y en el sentido de que tenemos que identificar los problemas más como retos y oportunidades de crecimiento que como obstáculos. Y al identificar al dolor y al sufrimiento como fuentes de enseñanza, podemos ser mucho más receptivos y eso nos lleva a ser más comprensivos con los demás y nos pone en mejor situación para poder entender una problemática social que dé origen a un proyecto de este corte. Entonces, ese era mi respuesta. Muchas gracias, Luis. Definitivamente también muy interesante lo que nos compartes. Creo yo, y me quedo con esta parte también de innovar, que no es necesariamente... Gracias. No es necesariamente, tiene que ser un gran proyecto, desde el ejemplo que pusiste tú de hacer una máquina de coser adaptada para una persona con discapacidad en silla de ruedas, ahí estamos innovando y no tiene que ser como un monstruo de innovación, ¿no? Sino desde cositas pequeñas que realmente cambian e impactan de manera positiva a una persona y más en este sector social. Muchas gracias. Ahora sí, Sin, si nos regalas tus palabras, por favor. Bueno, la gran pregunta es siempre qué hace una matemática en innovación social, ¿no? ¿Qué hace trabajando con organizaciones? Bueno, de entrada yo amo mi carrera, ¿no? O sea, bueno, mi primer carrera, porque ahorita ya estoy haciendo la segunda carrera, que es desarrollo comunitario. Me encanta porque nos ayuda a tener un nivel de abstracción bastante interesante que en la parte de innovación social es fundamental, ¿no? Yo fui empleada de Telmex en la parte de telecomunicaciones por 13 años y la verdad es que lo disfruto mucho, me gusta bastante. Y a la par, desde los 15 años soy formadora salesiana, entonces en el momento en el que pues ya no hay más aprendizaje, para mí el aprendizaje es fundamental en cualquier momento, ya no hay oportunidad de crecimiento, ya no hay vías por donde yo pueda realizarme,
pues decido pues dejar la empresa, ¿no? Porque si bien mencionaba el maestro, es esta necesidad de ser tú mismo, ¿no? De realizarte, de realizar esa pasión, cuando te lleva más allá de tu día cotidiano, pues en el mejor de los casos hay que hacerle caso, ¿no? Entonces, bueno, dejo la empresa, empiezo a retomar toda esta parte de habilidades blandas que ya tenía muy bien, increíblemente ya tenía muy, muy bien aprendida, y es cuando aprovecho todo esto para generar valor y crear valor. A partir de ahí identifico que hay una misión realmente en mi vida, ¿no? Que es empoderar a las personas. Tan simple como eso. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Pues muchísimas, ¿no? Habilidades blandas, inteligencia emocional, creatividad, innovación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre cuando hay un problema, hay una necesidad, pues partimos desde el capital humano, ¿no? Las personas, en qué les está afectando, cómo les duele, qué problemáticas podemos solucionarles a esas personas. Y lo que yo siempre digo en las organizaciones es que trabajamos con y para las personas. Entonces, el no desarrollar todas esas habilidades y todo ese pensamiento y todas esas vías o talentos, pues nos deja un poco chuecos, ¿no? Un poco de lado. Entonces, me enfoqué a desarrollar todas estas herramientas de innovación. Y afortunadamente tuve la oportunidad de irme a Chile por mes y medio para trabajar con una empresa que se llama Emprediem, en donde ellos dan herramientas de emprendimiento social a emprendedores de localidades marginadas, ¿no? Entonces ahí fue así como, esto es perfecto, ¿no? Porque a partir de herramientas muy específicas y todo el desarrollo de habilidades blandas, podemos crear un impacto social, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empecé a generar diferentes proyectos, es Mujerón en Ciudad de México, Bacusa, que es inteligencia emocional para niños y adolescentes, y muchos proyectos de emprendimiento. Y ya cuando estás viendo todas las necesidades que hay, dices, bueno, de repente al emprendedor social, pues le duelen algunas cosas, ¿no? Pero también a las organizaciones les duelen otras cosas. ¿Y qué tal si colaboramos? ¿Y qué tal si aprendemos los unos de los otros? ¿Y qué tal si co-creamos soluciones que cada quien desde su trinchera ya está tratando de solucionar? Pero uniendo fuerzas creo que podemos tener mejores resultados. Entonces, por eso creamos Ideal Social, que es todas esas herramientas de innovación, de emprendimiento, de habilidades blandas, las llevamos a las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una muy buena estructura, que tienen muy buenas metodologías, que tienen resultados muy buenos, pero que sabemos que lo pueden hacer muchísimo mejor y que sabemos que tienen muchísimo más potencial y que se tienen que adaptar a las realidades de México, ¿no? Que muchas veces nuestra misión, nuestra causa está un poquito rezagada y ya no está pegando como queremos que pegue, ¿no? Entonces, a partir de qué partimos, ¿no? Bueno, tenemos que, pues hay miles de problemáticas y lo que de repente las organizaciones nos dicen, pues es que lo que más nos falta, lo que más nos hace falta, pues es la parte económica, ¿no? La procuración de fondos. Ok. Hay bastante documentación en donde dice que por lo menos en este sexenio el presupuesto más elevado, registrados en un 150% y un 4,5%, fueron para programas de educación y de pobreza. Entonces, presupuesto hay, ¿no? Tan solo de gobierno. Entonces, ¿cómo lo estamos utilizando a final de cuentas, ¿no? Si estas problemáticas no se logran disminuir. Ok, también tenemos otro panorama. Tenemos mucha riqueza en México. Muchísima. Desde la gastronomía, desde las tradiciones, desde todo el arte, ¿no? Que hacen en los diferentes estados y no lo sabemos aprovechar. No sabemos enaltecer todas estas tradiciones que tenemos en México. Y es tan real que el 50,6% de las personas en México, en todo el territorio mexicano, vive por debajo de la línea de bienestar.
y 9.4 millones viven en pobreza extrema. Y otro, híjole, ahorita se me fue la cifra, pero viven en economía informal. Entonces, todo esto, el 60%, perdón, sí, el 60% vive en economía informal. Entonces, ¿cómo es que un país tan rico, creo que es el 9º más visitado, creo que es el segundo que tiene más museos en el mundo después de Londres, ¿cómo toda esta riqueza no se ve reflejado en la disminución de estas necesidades, de estas problemáticas? Entonces dices, bueno, hay esfuerzos, por supuesto, pero todavía no se logran concretar, ¿no? Entonces, por eso viene la parte de innovación social. Es una palabra que está como bien de moda, ¿no? El emprendimiento social, la innovación social, y antes era la parte de empoderamiento, ¿no? Empoderamiento femenino. Pero ¿cómo eso realmente se hace? ¿Cómo realmente lo llevas a tu día a día, a tu organización? Muchos de ustedes, que ya tuve la fortuna de tener algunos talleres con ustedes, es como de, bueno, sí, la teoría está padre, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a mi día a día? ¿Cómo lo llevo con mis usuarios, no? Bueno, de entrada, la innovación social es la generación e implementación de nuevas ideas acerca de cómo la gente debería organizar actividades interpersonales o interacciones sociales para lograr una o más metas en común, ¿no? Esto es como muy simple. Pero entonces, ¿qué es lo que fomentamos con esta innovación social? Bueno, la creación de nuevas ideas, de organizarse, nuevas instituciones, nuevos movimientos, se amplía el impacto, se involucra también el cómo, creando nuevos procesos y procedimientos para impulsar el trabajo colaborativo, buenas prácticas. Hace un momento lo mencionaba, ¿no? No necesitamos crear el superproyecto, el superproducto, ¿no? Podemos innovar desde los procesos, desde el cómo, desde la visión. Y sobre todo, la parte de capital social. No hay innovación social si no se llega al capital social. ¿Y qué es el capital social? Bueno, pues simplemente vincular a todas las personas, a todos los entes, a todas las organizaciones necesarias para tener el impacto social que se requiere, ¿no? Viendo desde un esquema de organizaciones, pues tenemos los apoyos de instituciones académicas, públicas, fundaciones, empresas, ¿qué aportan? ¿Qué aportan a una comunidad? ¿Qué aportan a una organización? ¿Qué aportan a las personas que están teniendo ese problema, que están teniendo ese dolor que hay que solucionar, ¿no? Y bueno, tenemos dentro de esa organización o esa comunidad, pues a los beneficiarios, la participación de ellos, las fortalezas que se crean, y después sale, ¿qué sale? Pues sale un producto, sale un servicio, sale un algo que está resolviendo esa necesidad. ¿Y cómo nos vinculamos con los demás? Pues entonces ya con esto que tengo, que está creando valor y que está solucionando ese dolor, pues creamos redes, creamos alianzas con instituciones académicas, voluntariado, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar más valor en esta solución. Y entonces tenemos conocimiento, tenemos habilidades, tenemos insumos y todo eso se centra en resolver una necesidad para alguien. Entonces, en ese momento se crea el capital social, se fortalecen a todas esas organizaciones, instituciones, se fortalece a la comunidad, se fortalece a los beneficiarios. Y entonces se da una solución muchísimo más integral, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora como parte del arzobispado, ahorita ya con la FES Acatlán, es que estamos integrando justamente a todos los actores, desde una organización, una comunidad, obviamente el arzobispado en una parroquia, iniciativa privada, la academia, ¿para qué? Para que todos ellos vean desde su diferente perspectiva la problemática y propongan soluciones integrales, donde cada uno pueda aportar desde su expertise, donde tiene aprendizajes, donde puede aprovechar la parte de innovación y la visión del otro, y sobre todo donde fortalecemos a esa comunidad, obviamente con vías a que se empodere, ¿no? Volvemos al origen de todo esto. ¿Cómo empoderas
en mi visión personal y mi misión personal, ¿cómo empoderas al otro? Ah, bueno, entonces tengo que crear un ecosistema de innovación perfecto. Ese es un cómo lo voy a hacer, ¿no? Y este es uno de los proyectos que ahorita estamos iniciando en Ideal Social, es integrar a todos, expertise y empoderarlos a cada uno de ellos. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Cintia. Definitivamente, pues igual, interesantísimo lo que nos comentas. Creo que la parte de co-crear, de colaborar, de generar, de realmente unir cada una de las partes, sector social, gobierno, empresa, academia, que también es tan importante, y la sociedad en general, definitivamente con eso podemos generar muchísimo valor. Y esta parte de innovación social con capital social, definitivamente pues hacia allá tenemos que ir, y creo que esa es la idea de seguir, y como país y como sociedad que somos, ¿no? Y bueno, la parte de la riqueza, digo, yo amo mi país y creo que tenemos tantas oportunidades, tantas cosas a nuestro favor, que creo que debemos de explotarlas, de aprovecharlas a nuestro favor, en el sentido de con eso generar proyectos sociales que generen un impacto social y un desarrollo social, por supuesto. Pues bueno, muy interesante todo lo que nos han comentado. Definitivamente cada uno de su experiencia pues aportan muchísimo al sector social y definitivamente han sido innovadores. Si les parece bien, plantearé un par de preguntas para que cada uno nos comente al respecto. Y después, y que evidentemente toda esta información pues nos sirva para que nuestras IAPs en algún momento pues a lo mejor puedan emprender algún proyecto productivo, o puedan también darle mucho más forma a alguna idea que ya tengan en mente, ¿no? Posteriormente escucharemos a nuestra audiencia para ver dudas o preguntas que tengan al respecto. ¿Les parece bien? La primera pregunta es, ¿qué es para ustedes un proyecto innovador? Que digo, ya hablamos un poquito al respecto, pero si podemos ser un poquito más enfáticos. Y la segunda, de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuál ha sido uno de los mayores casos de éxito en este sentido? Ahora empezamos al revés. Si quieres, Cintia, ¿nos comentas? Un proyecto que es el que está creando capital social. O sea, para mí no hay otra, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas metodologías que pueden fomentar la parte de creatividad, ¿no? La idea, design thinking, o sea, pero si no se concreta algo, si realmente no logras que se lleve a la realidad, ¿no? Y que impacte de muchas maneras, pues se queda en una muy buena intención, pero hasta ahí. Gracias, Cintia. Pues yo creo que un proyecto innovador es, como dice Cintia, algo que impacta. Y una de las definiciones que a mí más me gustan es la de la OCDE, que dice que es un cambio sustancial en la forma, en la funcionalidad o en la comercialización de un producto, pero que además tiene que estar aceptado por el mercado. Entonces, mientras no esté aceptado o llevado a la realidad, que esté funcionando, pues es una idea, ¿no? Todavía no es innovación. Entonces, la innovación se da cuando el mercado lo adopta y lo acepta como algo diferente, una manera, un producto, un servicio diferente y perfeccionado para determinados fines. Y en cuanto a proyectos de innovación exitosos, omití decir, una disculpa, que también pertenezco a un club rotario. Y las cosas que a mí más me han llamado la atención es, hay un proyecto para atención de niños con labio paladar hendido. Esto empezó con una capacidad de hacer entre 20 y 25 operaciones al año, y se acaba de conseguir una subvención para renovar un hospital infantil de la Ciudad de México, un hospital público, y se va a crecer alrededor una capacidad de 600, 700 operaciones al año. Entonces, para mí es un proyecto de innovación importante, porque no nada más es la cuestión de la cirugía, sino es todo el acompañamiento, tanto psicológico, dental, maxilofacial, de cirugía plástica reconstructiva, para que a la persona se le deje ya con el problema resuelto. Estamos hablando de un proceso que lleva entre 8 y 12 años y que realmente impacta de manera importante no nada más a la persona, sino a su familia, ¿no? Y a su comunidad. Entonces, para mí es un proyecto emblemático y que muestra que cuando se tiene voluntad y se le pone interés a las cosas, se pueden lograr resultados de amplio beneficio para la comunidad. Bueno, sobre la innovación, más que un proyecto
Bueno, primero les voy a contar un poco de qué se trata la innovación, ¿no? Los países, por ejemplo, están dentro de un ranking de innovación que se mide según las patentes que un país tenga, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como México, no somos ni siquiera la primer potencia a nivel LATAM de innovación porque no tenemos patentes. Esto hablando de innovación empresarial, por ejemplo, y ahorita les digo por qué empecé con esto. Y además las patentes que tenemos en México, por ejemplo, muchas de ellas no son hechas por mexicanos, ¿no? Muchas de ellas son hechas por extranjeros que vienen a México a registrar la patente. Entonces, es interesante, el panorama de la innovación en realidad es bastante amplio. No existe solamente innovación empresarial, que es esta que tiene además una visión bastante económica, sino también hay innovación pública, por ejemplo, que es la que hacemos con los gobiernos, hay innovación cívica, que es la que hacemos con la ciudadanía, que tiene que ver mucho con el capital social, y innovación educativa, por ejemplo, ¿no? Que tiene enfoques desde la neuroeducación, el aprendizaje de servicios. Si ustedes trabajan en alguno de estos enfoques, bueno, los conocerán mejor que yo. Y hay esta innovación social que es a la que principalmente y no exclusivamente, pero nos dedicamos desde Serape Social. Este enfoque, creemos que el concepto de innovación es un concepto que es un concepto también vivo, ¿no? Por eso les explicaba lo de la evolución, que aún no es que exista uno solo, ¿no? Desde nuestro enfoque, la innovación tiene que cumplir 4 características para ser un proyecto social innovador. Una de ellas es que nosotros no creemos en que vamos a empoderar a los demás, ¿no? Porque el poder no se reparte, ¿no? Sería una equivocación. Lo que creemos es que todos tenemos habilidades y recursos intelectuales creativos propios que se pueden potencializar juntos en un proceso de innovación abierta. ¿Qué es esto? Un proceso donde todos participan en relaciones de igual a igual, ¿no? Puede que haya agentes que son moderadores o mediadores de la innovación, pero no creemos que uno empodera al otro. Segunda cosa que nosotros creemos que tiene que suceder para que haya un proyecto de innovación social es que haya agenciamiento de la transformación, ¿no? Es decir, que más allá de que nosotros vayamos, por ejemplo, a impartir un taller, ¿no? O a generar un programa con o para alguien más bien, creemos que tenemos que dejar capacidades instaladas en el territorio, en la comunidad, en las personas, para que ellos se consideren como propios transformadores de sus realidades, porque esto rompe con un paradigma del desarrollo social. ¿Cuál es? Que a partir de la innovación, o una vez que ésta se democratiza, un hombre que comienza a pensarse como lo que es, un ser humano lleno de potencialidades y riquezas creativas, como decía, intelectuales. La labor de este hombre en la sociedad se dignifica. Y no solamente para él mismo, sino para todos los que les puede compartir este conocimiento. ¿Qué significa? Que la innovación social habla de potenciales y potenciadores de la transformación, ¿no? Y otra cosa que se tiene que cumplir es que haya permanencia en el tiempo, ¿no? Que lo que hagamos funcione además o a pesar de que nosotros estemos ahí o no. Que lo que hagamos sea suficientemente significativo para que el impacto sea lo más difícil. Pero también tomemos en cuenta, no me quiero extender mucho, pero también tomemos en cuenta que hay una gran diferencia entre innovación de todo tipo y mejora continua, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto que todo viene de la imaginación y de crear cosas nuevas, pero la gran diferencia es que la innovación siempre asume un riesgo. Entonces imagínense si para una empresa el riesgo de innovar empresarialmente puede ser un riesgo económico, cuando innovamos socialmente el riesgo tiene mucho que ver con el impacto, ¿no? Desgraciadamente, sí existen muchísimas metodologías para innovar, pero hay pocas metodologías para gestionar la calidad de nuestros procesos de innovación y mucho menos para entender cuál es el impacto de lo que estamos generando como innovación social. Y ya para terminar, estamos en una época en los que innovamos, nos ponemos a pensar que la generación pasada, ¿no? En mi caso, la generación de mis padres, pues se acabaron los recursos, ¿no? Fue una generación que innovó quizá, pero extrayendo los recursos del planeta. Y entonces nosotros creemos que nos corresponde innovar
generando, pues empezando a mitigar esos impactos, y es correcto. Sin embargo, también tenemos que ponernos a pensar si la innovación social que estamos generando, o la innovación empresarial o tecnológica, también va a tener impactos en el futuro que pueden ser incluso de consecuencias éticas. Hay muchos proyectos de innovación social impacto por no tener perspectiva de futuro y las metodologías que se necesitan para ser responsables y rigurosos provocan más consecuencias negativas de las consecuencias positivas que está generando su impacto social, aunque la idea parezca fabulosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí aportación. Muchísimas gracias a los tres. Igual, digo, yo me quedo con la parte de cinta de capital social, creo que es clave y es algo que tenemos que aprender, porque difícilmente, te soy sincero, no tenía como ese conocimiento, esa claridad de lo que significa. Luego lo escuchas mucho, pero realmente no sabes lo que es realmente y cómo comerlo, ¿no? Entonces creo que es algo con lo que me quedo yo. Igual lo que comenta Luis, que es algo muy cierto, pero que también luego como que tardamos en digerirlo, es, bueno, que es un proyecto innovador evidentemente que impacte y que es algo que adopte el mercado, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor yo tengo una gran idea que a mí me gusta y que a mí me puede llegar a funcionar, pero si no le funcionó a una persona más, entonces pues ahí se quedó. Y bueno, y lo que dice Bessier, esta parte de estas etapas en donde justamente a lo mejor cada persona puede innovar justamente desde su expertise, desde lo que yo sé hacer mejor y así evidentemente generar un equipo y un equipo multidisciplinario, dejar habilidades en la comunidad, que creo que es algo fundamental para que realmente sea un proyecto que impacte, que genere desarrollo social. Eso pues el país salga adelante y no nada más pues como se dice, como hay un dicho muy típico, ¿no? De nada más darles el pez y no enseñarles a pescar, ¿no? Sino dejar esas habilidades ahí para que ellos puedan seguir. Y la parte de permanencia en el tiempo, que como tú bien dijiste, creo que es la parte más difícil y que desafortunadamente hoy por hoy pues no hay mucho de investigación y de cómo medir los resultados y demás en este sentido. Si ustedes, me gustaría ahora saber si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran comentar, que quieran platicar, que les quieran preguntar a nuestros ponentes para antes de cerrar. ¿Quién dice yo? ¿Nos puede regalar su nombre, de qué institución viene y su comentario o pregunta? Gracias, buenas tardes. Pues muy interesantes sus ponencias, muy académicas, y no me queda claro qué es. Estoy colaborando en una fundación que se llama Fundación de Ayuda a la Ancianidad, en una casa hogar para personas mayores, y estamos queriendo hacer, ¿no?, proyectos. Ya está instaurado toda una, pues toda una pequeña estructura administrativa, pero queremos que esto se expanda, queremos mejorar, pero no me queda claro qué es emprendimiento e innovación social. O sea, esto que ustedes me acaban de decir, lo escuché en el podcast y me cuesta trabajo aterrizarlo en el día a día, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría más que a lo mejor fueran como más simples. Si quieres, Cintia, comentarnos. Sí, soy yo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, justamente es lo que siempre como la inquietud, es como de, ok, esto suena padre, pero ¿cómo lo llevo en el día a día, no? Yo creo que es importante retomar lo que decía Bessie de enamórate del problema. No sé si han visto un video clásico de Simón Sinek que dice, empecemos por el por qué. La mayoría de las personas empezamos por el qué, tanto emprendedores como organizaciones, como decir,
cualquier persona, ¿qué vas a hacer? Voy a poner un café aquí en la esquina, ¿no? Pero en realidad no sabes por qué lo estás haciendo. Entonces, cuando cambiamos un poquito ese esquema, se queda así como, bueno, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si les volteamos como la visión, es como de, ok, sí, esto está padre, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo aterrizo? Entonces, si nos enamoramos del problema, si descubrimos qué lo estamos haciendo, después pasaríamos al pensar en el cómo lo voy a hacer, ¿no? Ponía mi ejemplo muy particular, que es de, bueno, la parte de fomentar la autoconciencia para que las personas como se puedan empoderar, ¿no? Entonces, ese es mi porqué. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, pues dando talleres, dando conferencias, generando proyectos, ¿no? Eso es como, ¿cómo? ¿Qué? Después pasamos a la parte de, bueno, entonces, esta parte de inteligencia emocional, esta parte de habilidades blandas, ¿cómo las llevo a la práctica? ¿No? ¿Cómo realmente lo aterrizo? Entonces, la dirección está al contrario. Nosotros partimos de, pues ya tenemos un espacio, queremos que crezca, queremos Entonces, es totalmente al revés. Si descubrimos por qué estamos haciendo las cosas, qué necesidad queremos resolver, qué problema vamos a revertir, de cierto modo, vamos a empezar a encontrar el camino, ¿no? O sea, sus beneficiarios, ¿me recuerda qué son? Personas mayores, tercera, ok. Que no pueden ya hacer todo por sí mismos o por sus familias, o por recursos económicos, o porque las familias, los hijos, con ustedes a una tercera. Sí, claro. Déjenme contarles que ahorita acaba de llegar el hijo de una persona que Sí. De hecho, hay mayor cantidad de mujeres, ¿no? En esa problemática, pobreza, sí, de hecho. Sí, entonces, con esos beneficiarios, ¿yo qué quiero lograr? A final de cuentas, quiero que se sientan dignos, quiero fomentar en ellos habilidades, quiero que tengan un modo de supervivencia. ¿Qué es lo que quiero fomentar con ellos? ¿No? Después, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces les voy a dar capacitación, o voy a capacitar a mi personal, o voy a hacer ¿qué? ¿No? Después pasamos a esto de, bueno, entonces vamos a hacer un plan de acción en donde nos lleve de la mano para acá, ¿no? Yo creo que para mí esa parte es fundamental, partir desde el por qué en lugar de el qué, porque entonces de ese lado hay muchas maneras de lograrlo, de este lado no, como decía a veces hace un momento, te enamoras de las soluciones como de, pues hay que darles pues nada más alimento, hay que darles nada más un lugar donde, pues ya, o sea, ahí se acabaron las oportunidades. Entonces, eso es lo que yo podría contribuir, ¿vale? ¿Quieren comentar, Luis? Sí, claro. Sí. Ok, como más facilito, más claro, porque a lo mejor no fuimos muy claros. Vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Sí? Ok. Me van a decir cada uno, ¿tenemos un poquito de tiempo? ¿Sí? Ok. Me van a decir cada uno en dónde nació y se dedica. Ajá. Esas son las primeras dos preguntas. Y después van a contestar una tercera cada uno, que es, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? ¿Qué fue? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? ¿De acuerdo? Esas tres preguntas. ¿De dónde vienen? ¿A qué se dedican? ¿Y cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? ¿De acuerdo? Te lo voy a pasar rapidísimo. Bueno, yo soy de Sinaloa, soy nutrióloga y por primera vez pues di consulta a una persona. La última vez que hiciste algo por primera vez. Por ejemplo, ok. Por primera vez. Caray. Por ejemplo, nunca había probado el helado de aceite de oliva, en mi caso, ¿no? Lo probé por primera vez. Ok. Bueno, un guiso que en la mañana que inventé
porque ya me tenía que ir, fui a otro lugar y ahí por primera vez nunca había hecho ese revoltujo, pero salió muy rico. Yo me llamo Rocío, igual soy nutrióloga. ¿Qué he hecho por primera vez? Bueno, hoy encargué a mi hijo por primera vez aquí. Nunca lo había. Sí. Sí. Mi nombre es Alfonso, nací aquí en la Ciudad de México. Soy desarrollador de países o incrementar la capacidad de países, su desarrollo. Y la primera vez, ahorita me estaba costando trabajo, pero me queda algo bastante de huella. Cuando me dijeron para qué eres capaz, para qué eres dentro de tus potencias, para qué eres mejor. Y me costó mucho trabajo saber para qué era bueno, pues. Y eso fue en otro lado, donde se menciona mucho para qué eres bueno. O sea, tienes capacidad de todo, pero para qué eres bueno, pues. Eso para mí fue mi primera vez, pues. Bueno, yo soy María del Carmen Gutiérrez y nací en la Ciudad de México y a fortalecer organizaciones de la sociedad civil me dedico, apoyo social y pues es la primera vez que vengo aquí de encuentro, pero y digamos una poco más interesante, las números Grabovoi, que es la primera vez la primera vez que me acerco a una cosa muy interesante, se los recomiendo a ustedes que son más filósofos. Yo soy Marisabel Monroy, química, nací aquí en la Ciudad de México y pues no sé si cuente, pero yo quería tener un bebé y pues hace 2 años lo tuve y fue para mí mi primera vez, que fue inolvidable. Bueno, mi nombre es Mercedes de la Fuente y soy intérprete traductor. Deja empezar. La última vez que hice algo estúpidamente loco fue subirme al Superman en Six Flags y no lo he vuelto a hacer porque no. Julieta Fuentes, vamos a platicar tú y yo al final. Yo, en Ciudad de México, fundé una institución ya hace un tiempo atrás, vamos a lograr ya 40 años, que se dedica a apoyar a personas con daño cerebral, con discapacidad, con esos seres humanos que nos dicen que ya no hay nada que hacer por ellos. Julieta, no estoy de acuerdo, sí hay mucho que hacer por ellos. Y hoy por hoy me siento muy satisfecha. Y algo que nunca había hecho, y lo hice por primera vez, fue ir a una marcha gay. Conocer ese mundo, ver, encontrar si hay personas con discapacidad, con ese concepto de considerarse gay o considerarse lesbiano. Yo necesitaba conocer también ese mundo, ¿no? No lo que se ve en televisión, sino estar físicamente, vivenciarlo. Entonces, pues yo estoy maravillada con mi mundo. Yo sí entiendo tu concepto de emprendimiento, innovación y que es social. Pero ahorita te pongo el ejemplo. ¿Puedo de una vez ponerle el ejemplo? ¿Quieres terminando el ejercicio? Ok, nos faltan 2. Ahorita nos van a decir, ¿no? ¿Para qué es eso? Okay. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Reyes Merino, de la Ciudad de México. Yo soy un formador de líderes y pues la primera vez que vengo a este lugar, invitado por Cintia. Entonces, pues gracias. Bueno, mi nombre es María Inés Cerezo y creo que mi primera vez fue este año, ¿no? Porque tengo una formación en medicina y me descamisé, me desbaté, ¿no? Así coloquialmente me desbaté porque me gusta la administración, ¿no? Me gusta el contacto
humano desde otro ámbito. Y estoy en esta cuestión de la innovación y de los proyectos, y entonces tengo 2 meses en mi primera vez, ¿no? Entonces, por eso es que vine y estoy muy inquieta, ¿no? Excelente. ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Pues, y ya me equivoqué y no quiere. Ni idea, ¿no? Excelente. Pues dijeron varias cosas que tienen que ver con innovación, pero les voy a explicar por qué les hice este ejercicio rápidamente. Aquí dimos 3 datos, ¿no? 2 de ellos son más sociodemográficos, digamos, ¿no? Es de dónde vienen, que es una localización geográfica, y qué hacen, que puede ser un dato también más demográfico. Estos 2 datos, seguramente, para todos nuestros proyectos, un poco nos comienzan a definir con quiénes estamos trabajando, con qué personas. Y entonces decimos, pues trabajamos con personas que tienen una discapacidad motriz, por ejemplo. O decimos, trabajamos con personas que son de los 70 y más, ¿no? Y entonces así definimos, así empezamos a problematizar con 2 datos sociodemográficos, por ejemplo. Y a veces corremos el riesgo de que después de estos 2 datos comenzamos a generar soluciones, porque así fuimos educados. Fuimos educados a generar soluciones, poco a pensar un proceso más amplio antes de la solución. La innovación social se trata de lo siguiente, de primerito, encontrar este tercer dato que no es visible. Me desbaté, decías, ¿no? Y eso me habla muchísimo más de lo que tú eres que de dónde vienes o qué haces. El primer paso para generar innovación es pensar y conocer muchísimo más profundo al ser humano, pero desde una perspectiva que no es la sociodemográfica. Esa sociodemográfica no es innovación, es lo que normalmente nos enseñaron a generar en los proyectos sociales, pero no es innovación. Ahora, la innovación, como les decía, implica un riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a ser los primeros en hacer algo, entonces vamos a ser los primeros en equivocarnos. Ahora, sigue sonando muy en el aire. Es que la innovación tiene procesos. Este primero que les digo, de generar datos del contexto, pero datos relevantes, no nada más los sociodemográficos. Decía, yo me fui a la marcha porque quería conocer lo que ahí se estaba viviendo, quería verlo, quería sentirlo, palparlo. Un innovador social tiene que por siempre tener una característica de estar conectado con el hombre. Y segundo paso para la innovación, tiene que generar empatía, tiene que ser empático con el otro. Si uno no es empático, tampoco puede innovar socialmente. Te estoy dando 2 pasos de un método. La innovación social tiene muchos métodos, pero te estoy dando 2 pasos de un método. ¿Qué pasa después de que empatizas? Pues ya conoces un poquito mejor el contexto. Ahora sí puedes problematizar. Ahora sí, enamórate del problema, no de la solución. Pero este problema también tiene que ser de distintas formas. 1, tiene que ser un problema que se pueda solucionar. Sí o sí se tiene que solucionar, porque si no, no vas a poder trabajar sobre él. Aunque no tengas ahora la solución. Segundo, tiene que ser cuantificable. Tienes que saber para cuántas personas es relevante que tú transformes esa circunstancia. La innovación social, a diferencia de, por ejemplo, el marketing habla de comportamientos, pero lo que te dice el marketing es, yo voy a crear condiciones para hacer que tú me compres algo a mí. Creo otro comportamiento en ti. La innovación social lo que te dice es, yo voy a transformarte una circunstancia. ¿En qué circunstancia estás de abandono? Como yo, innovador social, voy a transformarle esa circunstancia a mi comunidad de personas, adultos mayores que tienen tal o tal característica. Ahora, súper importante la parte de la circunstancia, porque no es lo mismo que digamos, en una silla de ruedas, a que digamos, mujeres de 25 años que están en una silla de ruedas, que viven en la Ciudad de México, que estudian.
Las circunstancias son diferentes entre esa persona en específico que otra persona que puede a lo mejor vivir en una ruralidad, que ya no estudia, que ya es un adulto mayor, etc. Entonces, una vez que conocemos a esta persona, podemos saber qué circunstancia le tenemos que transformar. Pero como normalmente, no sé por qué nuestra cabeza trabaja, ¿no? Entonces pensamos que, o sea, no entendemos ni siquiera cuáles son las circunstancias que tenemos que trabajar. Entonces no vemos las oportunidades de la innovación. ¿Qué es la innovación? Generar nuevas soluciones. Hay muchas problemáticas buscando soluciones. Entonces, un poquito va por ahí. Apenas te dije 3 pasos para una metodología de la innovación. Hay muchos más que siguen, pero sí quisiera decir que el proceso es iterativo. ¿Qué significa iterativo? Significa que tienes que confiar en tu proceso, primero, que vas a llegar a algún lugar, porque muchas veces, y entre más rápido te equivoques, más rápido vas a ajustar. De eso se trata innovar. Tú generas nuevos caminos, ¿no? Primero dices, problematizo a partir de la empatía. Luego genero nuevos caminos. Luego, estos caminos los vamos a explorar todos. Ajá. Y luego, este camino, rápido me di cuenta que no es, ajusto y vuelvo a realizar el proceso. En realidad, yo les decía sobre la evolución, porque la innovación no es algo que no hayamos hecho intuitivamente. Todos lo hemos hecho en muchas circunstancias. Para resolver el problema de tener algo que comer rápidamente, innové. Innovar. Ahora, hay muchos grados de innovación también, ya nos echaríamos un taller, ¿no? Cuando quieran, ¿no? Pero hay muchos grados de innovación, hay innovación incremental, hay innovación disruptiva, que es la que rompes, eliminas la ciudad y construyes una sobre todo lo que eliminaste, esa es la disruptiva, ¿no? Totalmente nuevo. Hay innovación exponencial, esta que hace que las startups o estas empresas pequeñas que tienen una gran idea y un gran modelo de negocio, de repente empiecen a subir como las nubes, ¿no? Y ahí tenemos a Facebook que produce más Producto Interno Bruto que un país, ¿no? Hay muchos grados de innovación, pero si me permiten y si es de su interés, yo con mucho gusto, déjenme su correo y yo les mando las metodologías que son muy fáciles, hay manuales ya que hicieron los grandes expertos y pioneros de la innovación y ustedes las pueden seguir. Entonces, paso 1, a ver, me tengo que olvidar que hay una generalidad, ¿no? Que todos los adultos mayores son iguales, no, ¿no? Paso 2, empatizo. Paso 3, problematizo. Paso 4, empiezo a generar soluciones. Paso 5, prototipo, es decir, las soluciones las empiezo a ver en la realidad, cómo serían y qué le tengo que ajustar. Después evalúo, ¿no? Entonces, son varios pasos para que comprendamos un poquito más la innovación. Besi es B de burro, doble S, y latina, Bézier, @zarape con S, social, zarapesocial.com, Besi, @zarapesocial.com. Muchas gracias, Besi. Luis, si nos quieres comentar algo. Muy bien, nada más para tratar de aterrizar un poco tu inquietud, porque sí, efectivamente, como dice Besi, son metodologías complejas, ¿no? Y porque además en la innovación social estamos pensando no en una cuestión comercial, sino en una cuestión de un impacto mucho más directo a la persona. Entonces, tratando de sintetizar, es identificar qué necesidad quieres resolverle a tu grupo de impacto. En este caso ya está muy claro que son personas en situación de abandono y les estás resolviendo necesidades básicas, comida, sustento, compañía. Pero una vez que ya los tienes cubiertos en ese nivel, ¿qué más quieres hacer por ellos? Porque uno de los problemas fuertes en el adulto mayor, y por eso te decía que alzaba la mano ahí para que me inscribas, ya estoy cerquita de ser usuario, es la cuestión ocupacional, ¿no? Y la ocupacional implica el desarrollo de talleres, el desarrollo de sus actividades, idealmente para que eso contribuya a su sostenimiento, ¿no? Porque eso, además de que te convierte en un proyecto más de tipo sustentable, lo refuerza mucho en el sentido de pertenencia porque la persona se siente útil, ¿no? Y siente que tiene un propósito en la vida, que contribuye y que no carga, ¿no? Entonces, a ese respecto, y está a la orden de todos, la Secretaría de Economía hace muchos años empezó a hacer unos documentos que se llaman guías empresariales y desarrollaron algo así como 120 giros
Hay desde comida, elaboración de bisutería, trabajos de madera, 120 giros. Yo la primera vez que los vi fue hace 28 años, cuando era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Era un libro coeditado con Trillas, y cuando empecé a dar clases de emprendimiento, traté de actualizar el libro. Resulta que no lo imprimían, y me dijeron que ahora eran documentos electrónicos. Un día, navegando en internet, me encontré una guía, la bajé, escribí a la Secretaría de Economía, les dije que era yo profesor, que quería usar su documento, y me dijeron, con mucho gusto, nada más que tiene usted que venir a las oficinas. Entonces yo pensé que iban a llamar la atención, o me iban a agarrar. Y la sorpresa fue que me regalaron el disco con las 120 guías desarrolladas. Y me dijeron, mire, por alguna razón esto ha sido muy complejo subirlo a internet, nada más le pedimos que respete el derecho de autor y que las divulgue. Entonces ya les dije quién las hizo y está a sus órdenes, ¿no? Si me regalan su correo, con muchísimo gusto se las mando. No son 120 paquetes de documentos, porque cada guía son 34 o 35 guías, y 35 capítulos, y pues están a sus órdenes, ¿no? Pues lo que puedo hacer es abrir un sitio en Dropbox, se los pongo ahí y me dan su correo, y con mucho gusto les doy eso para que las bajen, las consulten. Están editables, están en Word, ¿no? Y con muchísimo gusto. Muchas gracias, Luis. Mi correo es LA. Sí. No, si les parece bien, hay un registro ahí donde todos apuntaron su correo, ¿es correcto? Claro. Si están de acuerdo, les compartimos ese registro para que así ya ahorremos ese paso. Sí, ¿les parece bien? De hecho. Sí, también para Bessie, y si Cintia nos quiere compartir algo, pues también. De hecho, en mi presentación vienen metodologías. Nada más que no sé, pensé que iba a ser como demasiado, ¿no? Sí, sin información. Pero pues también, si las necesitan, ahí está. Perfecto. Bueno, si quieres comentarnos tú algo, ¿querías comentar, Julieta, antes de cerrar? En cuanto a esta situación, te pongo un ejemplo. Mi historia de vida en este trayecto como fundación, tengo la voz, ¿verdad que me escuchan? Es que creo que para como se está transmitiendo también. Bueno, mira, Limantitla es el lugar como lo conocemos, casa hogar de Nuestra Señora de la Consolación, un lugar en donde existían personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, en una condición terrible. Y esto yo lo viví en mi etapa de juventud, y dije, esto no puede suceder. Poco a poco fuimos innovando, cambiando, buscando, y en concreto, a lo que llegamos, logramos separar hombres y mujeres. Los hombres se quedaron acá en casa, en Limantitla, por Insurgentes, y las mujeres se quedaron en un lugar en Topilejo. ¿Hacia dónde voy? A que hay chicas ambulatorias, pero hay casos muy severos. Entonces dijimos, bueno, hay manos, hay la posibilidad de que desarrollen la rehabilitación de sus compañeras. Y bueno, innovamos ese proyecto, lo hablamos, se desarrolló, se traspasó al otro lugar, y así se dio ya en 5 asilos que están las personas, lo que decías de talleres, están funcionales y aprenden a dar masaje a los compañeros que están en otra condición de vida, en otra calidad de vida. Y en el caso de personas con discapacidad, nos pasó lo mismo. Entonces, bueno, lo hemos logrado ya en función de trabajo en casas hogares para personas de la tercera edad, y en casas hogares para personas con, aún teniendo daño cerebral medio o limítrofe, pues son funcionales, y los que están en cama podemos ayudarlos. ¿Ok? Creo que algo bien importante de mencionar es que en la innovación es importante los recursos. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Si yo te pregunto a ti qué tantos recursos tienes, siempre me vas a decir, porque tu idea se va a ir hacia lo económico, que hay pocos recursos, ¿no? Hay pocos recursos. Si yo voy al gobierno y les digo, ¿ustedes tienen recursos para la innovación? Ellos nos van a decir, no tenemos recursos. Si voy a las empresas pasa lo mismo. Entonces, en realidad, el innovador es este que tiene la capacidad, no el que tiene los
no el que tiene más recursos, sino el que tiene la capacidad de utilizarlos mejor. Entonces decía súper bien, ¿no? Yo me di cuenta que humanos. Estos son los recursos disponibles. ¿Qué recursos disponibles tienes en el entorno? Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el Canvas, ¿no? Te dicen, a ver, primero, identifica tus recursos. A ver, ¿qué recursos humanos hay? ¿No? Y aquí puedes poner a tus amistades, ¿no? Al que te debe un favor. Estos son recursos. ¿Qué recursos de infraestructura tienes? Pues todos estos son recursos. ¿Qué recursos económicos? Sí. ¿Qué recursos creativos o intelectuales, no? Las universidades, por ejemplo. Ahí están los recursos disponibles para ti. Aquí hay alguien que nos va a compartir unos manuales maravillosos, ¿no? Estos son recursos. Y entonces la innovación lo que hace es que linkea las posibilidades con los recursos. Y entonces se da cuenta que ahí hay una oportunidad y la genera. Entonces, ¿por qué es importante enseñar a innovar? Porque también hay una paradoja, es bien interesante, que es la paradoja de la neuroplasticidad. No voy a hacer acá, prometo. ¿Qué significa? Que nosotros no estamos acostumbrados a generar nuevas soluciones. Y es bien fácil el por qué. Porque nuestro cerebro quiere ser eficiente. Entonces, la eficiencia del cerebro consiste en generar siempre las mismas soluciones, los mismos caminos. Hagan de cuenta que el cerebro, sus conexiones son como caminitos. Entonces, cuando te dicen, ¿qué vamos a hacer para desayunar? Y tú dices, huevo revuelto. Y entonces siempre se va por el mismo caminito. Y entonces el cerebro, ¿qué es? Eficiente, súper eficiente. Entonces, si tú, mamá, es que hoy no quiero huevo revuelto, hazme algo diferente. Siempre comemos lo mismo. A la mamá le cuesta muchísimo trabajo pensar que, porque el cerebro se resiste. A la innovación siempre vamos a encontrar resistencia, siempre. Pero algo que se aprende para innovar es que hay una curva de la resistencia. Esto da una teoría. Si nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar con esa curva, va a ser más fácil que innovemos, porque vamos a saber en qué momento vamos a estar pasando y vamos a dejar de tener incertidumbre, que es lo que provoca el miedo de innovar. Entonces, cuando pasemos la curva, nos vamos a dar cuenta que la innovación dejó de ser innovación y a lo mejor se convierte en un modelo para otros emprendedores. Ya no se innova más ahí, pero se innova en lo que sigue. Gracias, Bessie. ¿Nos quieres comentar algo más, Luis? Sí. Pues bueno, antes de cerrar, yo también me quedo, que creo que cada uno de ustedes lo comentó de manera diferente, pero evidentemente para innovar hay que sentir, ¿no? Esta parte de empatía, y no quiero sonar romántico, pero pues siempre, al fin y al cabo, si hacemos todo desde el corazón, pues podemos generar grandes impactos y podemos innovar muchísimo. Muchísimas gracias por venir a los tres. Quiero recordar a ustedes como instituciones pues, que contamos con un área justamente en la que estoy, en la que coordino, donde tenemos el programa de proyectos productivos que busca justamente que ustedes como instituciones puedan generar algún proyecto con una estrategia de procuración de fondos, y evidentemente pues no somos como tal tan expertos como ellos, pero justamente nos apoyamos con nuestros invitados de honor, como instituciones educativas, como bien lo mencionó Luis, como el TEC de Monterrey, que ya tienen esta parte de la innovación afortunadamente pues desde el inicio de la educación profesional, y con el objetivo de que ustedes pues también tengan algún otro proyecto y generen mucho mayor valor social a su comunidad y a sus beneficiarios. Quiero agradecerles mucho su tiempo, todos sus conocimientos, el que nos hayan compartido pues lo mucho que saben, y creo que ha sido una tarde muy, muy rica en plática y en conocimientos. Les voy a entregar un pequeño presente que justamente también lo hace una institución de asistencia privada como un proyecto productivo, Integración Down, que trabaja con Vitromosaico y hace cosas, como verán, fabulosas. Cintia, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y Luis, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, ¿qué dice así? Reconocimiento, en este caso, a Cintia Carla Aguilar Orozco por su participación en la tarde de encuentro, emprendimiento e innovación social, al 13 de septiembre, y lo firma nuestro presidente Carlos Madrid Varela, presidente de la Comisión.
Ruiz, igual, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Mi querida Betty. Muchísimas gracias. Y bueno, no nos despedimos, al contrario, hay les tenemos por ahí preparados algunos bocadillos para que puedan platicar entre ustedes y también, evidentemente, si quieren aprovechar a nuestros expertos que están por ahí y comentarles algo de manera más directa, pues también, ¿no? Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Ahorita vengo.